Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Los intereses coleccionistas son muy variados y abarcan los más diversos asuntos. Si es habitual la especialización, por pura curiosidad surge el interés por la historia de los objetos y cómo se relacionan entre ellos, de tal forma que poco a poco se descubren nuevas facetas que amplían nuestros gustos y hacen crecer y mantener siempre vivas nuestras colecciones. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 25º de Todo Colección, en Cardinal 205. Hoy conversamos con Santiago José Penalba Alberola, conocido en los ambientes todo coleccionistas por el Santic, un personaje apasionado por la cultura e historia de Elche en sus más diversas facetas. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Hola Santiago, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Pues muy bien, encantado de atenderte. Desde Elche con amor, ¿qué tiene de especial Elche, que es una ciudad muy famosa de la provincia de Alicante? Bueno, cualquiera que conozca Elche, yo creo que muchos que no lo conozcan también saben que, digamos, la característica fundamental es que tiene un gran palmeral. Es el palmeral mayor de Europa y pues una señal de identidad de la ciudad. Aparte de lo que es el palmeral, pues tiene un hito histórico que es la Dama de Elche, que es la que, digamos, puso el nombre de Elche prácticamente en todo el mundo. Y por otro lado también tiene un patrimonio inmaterial de la humanidad, que es el Misterio de Elche, muy conocido también por lo menos a nivel nacional. Y esos tres, digamos, son los hitos por los que todo el mundo conoce a la ciudad. Yo añadiría también a esos tres hitos, pues por ejemplo, que era una ciudad industrial desde principios del siglo XX hasta prácticamente nuestros días, en producción de calzado de alpargata del siglo XX. Y, por supuesto, pues un equipo histórico a nivel nacional como es el Elche, que no corre sus mejores tiempos, pero bueno, ahí seguimos detrás intentando apoyarlo. Santiago, ¿tienes antecedentes coleccionistas en la familia? Pues mi abuelo materno, Santiago, era un gran bibliófilo. Trabajaba en una empresa harinera, pero su labor la desarrollaba por toda España, sobre todo por las dos Castillas y Extremadura, comprando partidas de cereales, que aprovechaba estos innumerables viajes que hacía para ir comprando muchos libros y muchas postales antiguas, que también fue haciendo una buena colección. Aparte era poeta amateur, no llegó a publicar nunca nada, pero le gustaba mucho la poesía y tiene muchísimos escritos sin publicar, pero lo sigo manteniendo. Después también tuvo otro abuelo, este caso paterno, era más aficionado al tema deportivo y de él, por ejemplo, heredé unos cromos de la época de la República, entre la República y la Guerra Civil, que son los más antiguos que tengo, precisamente del Elche Club de Fútbol, de una marca regional de chocolates, de Villajoyosa. Qué interesante. Tus inicios coleccionistas fueron tempranos porque aquí siempre intentamos que nos contéis algo de vuestra infancia, lo que coleccionabais de pequeños. Bueno, yo de pequeños creo que como casi todo el mundo de mi generación, del baby boom de los años 60, sellos, que era una cosa súper clásica, esto de ir recortando los sellos de las cartas que recibías en casa. Y después, en la otra colección que era prácticamente inevitable, era, estando en el patio del colegio, pues intercambiar cromos de fútbol, cromos de los álbumes que iban saliendo, de las series de televisión, de animales, de todo este tipo de coleccionismo relacionado con los cromos. Y bueno, pues eso, digamos, fue el inicio de mi colección. ¿Allí en Elche había algún lugar, un punto de encuentro habitual para intercambiar cromos? Vamos, si se te daba bien negociar, porque el coleccionismo también es una escuela de vida, además de poesía, como antes acabas de mencionar. Bueno, no, desgraciadamente en Elche no había ningún lugar más allá de lo que era el patio del recreo y los amigos y algún conocido o algún vecino. Más allá de eso no había un centro, no había un mercadillo, no había un rastro. Con el paso del tiempo, hace 5 o 6 años, empezaron a ponerlo. Cuando prácticamente en muchos sitios está desapareciendo, aquí resultó lo contrario, que hace 6 años se puso un rastro y de hecho todavía está funcionando.
pero no, en aquella época no había ningún sitio para el intercambio. En cuanto a lo que se me daba bien negociar, pues yo más que en esa época, yo creo que aprendí a negociar un poco con mi padre, que era un señor que le gustaba regatear, le gustaba mucho el tema de ajustar los precios, y yo de pequeño iba mucho con él. Y bueno, yo tengo una anécdota buenísima, cuando compró mi hermano mayor, que compró un 2 caballos, un Citroën 2 caballos, que mi hermano se empeñó en tener ese tipo de coche, y mi padre negociando el precio. Y claro, llegó un punto que el vendedor dijo, vamos a ver, que me pase esto a mí con un 2 caballos y no me pase con un CX o con un GS, que eran los coches de la marca que en aquella época estaban más en boga. Y bueno, él sí que negociaba mucho y le gustaba mucho. Y yo creo que él sí que he aprendido un poquitín a negociar y ajustar precios. Y bueno, eso es la labor que he estado desarrollando hasta mi prejubilación, que era trabajar en banca. Pues te puedes imaginar que también en banca se negocian precios, se ajustan tipos, y me vino bien. Los cromos de fútbol, la negociación, escuela de vida, decíamos, todo un clásico. Los cromos son el coleccionismo deportivo, pues una faceta que no deja de crecer, sobre todo entre la población adulta. ¿Qué opinas? Yo estoy de acuerdo. Mira, empecé a retomar un poco el coleccionismo de cromos a raíz del nacimiento de mi hijo, que nació en el año 2001. Y bueno, a mí de joven, cuando nací, empezaron a comprarme los sellos que iban saliendo y me hicieron una colección de sellos. Pues yo pensé que en vez de sellos, a lo mejor era más curioso ir recogiendo cromos de fútbol y álbumes de cromos de fútbol. Y entonces un poco retomé la faceta que había dejado en la infancia y me puse con la labor de los álbumes que iban saliendo, las temporadas 2001, 2002, 2003. Y ahí fue ya cuando entraba, digamos, la vorágine del coleccionismo de cromos a través de Internet. Fue cuando se empezó a popularizar los portales de coleccionismo. El vuestro, por ejemplo, del año 2001, 2002. Yo tengo recuerdos de estar ya metiéndome diariamente para ver si encontraba cromos del Elche, de aquellos que yo había coleccionado y que por circunstancias que no vienen al caso, pues no había mantenido en mi colección. Y ahí fue un poco cuando inició otra vez el coleccionismo de cromos. Tus objetos relacionados con tu equipo de fútbol, el Elche, los objetos más curiosos, porque respecto al Elche coleccionas algo más que cromos. Cuéntanos. Bueno, la colección principal son cromos, es obvio, pero después, pues por ejemplo, tengo una buena colección, yo lo llamo precromos. Eran los años 40, cuando el Elche estaba en categorías regionales. Evidentemente no aparecía un cromo del Elche en papel, era una cosa bastante extraña. Y entonces habían fotógrafos locales que hacían cromos a los ídolos locales y a los equipos que visitaban el antiguo campo de Altavis. Y una vez celebrado el partido el domingo, pues el lunes o el martes ponían a la venta en kioscos esas fotos. Eran unas fotos tamaño cromo, por decirlo de alguna manera, en blanco y negro, pero no dejaban de ser fotos de fotógrafo. Y mi padre era un chaval en aquella época, un chaval con 10 o 12 años, y empezó a coleccionar ese tipo de precromos. Eso, digamos, es lo que tengo con más valor en la colección. Aparte de ello, pues a través de los portales de coleccionismo y de conocer gente y de moverte por mercadillos, pues he acumulado de todo, desde banderines, entradas, abonos, programas prepartido, carteles anunciadores de partido, pósters, portamonederos, vasos, calendarios, en fin, una memorabilidad de lo más diversa. Desde luego que sí. En el editorial comentábamos que los coleccionistas suelen tocar varios palos. ¿Tienes alguna colección paralela? Sí, como te he comentado, yo tenía un abuelo que era bibliófilo y aparte inició una buena colección de postales antiguas de sus viajes por Castilla y por Extremadura, y también tenía evidentemente postales de Elche. Y entonces en un momento determinado, bueno, a finales de los años 80, cuando todavía estaba estudiando en la universidad, pues me puse en la labor de intentar compilar postales antiguas para completar esa colección, y fue ahí el inicio. Esa fue una de las primeras colecciones de postales antiguas de Elche, y a través de, pues en aquella época era a través de mercadillos, porque todavía no había lo que conocemos hoy como Internet. Iba visitando mercadillos, iba a París, pues visitaba los mercadillos de París, iba a Bruselas, pues visitaba mercadillos de Bruselas, y fui haciéndome con una importante colección de postales antiguas que, gracias a, digamos ahora, pues a Todo Colección y a otros portales de coleccionismo, he ido ampliando. Aparte de postales antiguas, pues ya me puse también con postales modernas, ya a visitar comercios locales, estancos, imprentas, recogiendo postales modernas, y pues sigo, postal moderna que sale, sigo ampliando. Aparte de todo esto, pues ya como, digamos, entré en la vorágine del coleccionismo, decidí pues coleccionar cosas relacionadas con el turismo de Elche. Entonces empecé pues con folletos de turismo,
con calendarios de bolsillo, con marcapáginas, en fin, con todo lo que tenía cierta relación, programas de fiestas, carteles del misterio de Elche, en fin, digamos que diversifica mucho la colección. Y por otro lado también tuvo una época que, debido a la industria que había en Elche, había una cantidad de industria de calzado y de afines muy importante, pues me dedicaron a recoger papel comercial. Hay facturas preciosas de principios del siglo XX y de mediados del siglo XX y fui recogiendo pues ese tipo de facturas. Por otro lado, pues también habían empresas de bebidas, intentaba recoger envases de ese tipo de bebidas, sobre todo, por ejemplo, sifones ilustrados con unas imágenes del Elche muy bonitas. Incluso hubieron 2 empresas que se dedicaron aquí a montar radios y pues una era Plasma Radio y que tuvo cierta repercusión a nivel, digamos, regional por lo menos. Y por lo menos tengo un par de radios de esas marcas locales, pero en fin, ya te digo, colecciono un poco de todo. No soy un coleccionista, digamos, modelo, porque intento abarcar muchas cosas, pero bueno, en la diversidad está el gusto. Así es el misterio del coleccionismo. Y el misterio de Elche, si nos puedes comentar en qué consiste. Bueno, te puedo dar una definición un poco académica, que es una especie como de drama sacrolírico que se representa en la Basílica de Santa María desde el siglo XV aproximadamente. Digamos que la característica que tiene es que en el Concilio de Trento hubo un momento que se prohibieron este tipo de representaciones en las iglesias. Y por lo que sea, no sé si es por el arraigo que tenía en la ciudad o por otro motivo, el caso es que aquí se luchó mucho por conseguir que no desapareciera esa representación y se obtuvo, creo que fue en 1632, un privilegio del Papa de la época, que era Urbano VIII, que permitió que la representación continuara hasta nuestros días. Y tiene un valor muy sentimental para la gente de Elche porque representa un poco pues 500 años de historia. Es una representación que es cantada íntegramente en valenciano y que en la actualidad pues sigue, digamos, ha sido recientemente, ya casi 20 años lleva, como primer patrimonio inmaterial de la humanidad que obtuvo España. Posteriormente han venido otros como el flamenco, los patios de Córdoba, las fallas, etcétera. Pero este fue el primero inmaterial, es decir, el primero que no era un edificio, un jardín o una ciudad. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para los oyentes iberoamericanos o hispanohablantes que escuchan el podcast de Todo Colección. Un muy fuerte abrazo, amigas y amigos. Decías que tenías un abuelo muy bibliófilo. Santiago, si nos puedes describir tu biblioteca actual, si tienes fondos del abuelo. Fundamentalmente, los fondos que tengo de mi abuelo en mi biblioteca son los libros de temática local ilicitana. Él tenía una afición a escribir, pues tenía muchos volúmenes, digamos, pues acerca de la historia de Elche, acerca de autores ilicitanos, y pues eso los he mantenido y de hecho lo he ido ampliando porque he ido comprando en librerías de viejo y bueno, aparte de lo que va saliendo en la actualidad, pues he ido recopilando mucha bibliografía relacionada pues, con el misterio de Elche, con el palmeral de Elche y con la historia de Elche en general. Y a día de hoy pues la sigo ampliando. Del resto de la biblioteca de mi abuelo, que continúa todavía en su casa, que era donde vivía una tía que falleció recientemente, pues no sé qué haré con ella, porque en un momento determinado habrá que deshacerse de la casa y es enorme. Entonces probablemente pues acabe haciendo donaciones al archivo ilicitano o alguna biblioteca. En fin, ya he hecho una buena donación, porque tenía un buen número de revistas de blanco y negro, tenía prácticamente la colección completa. Y hace poco pues hice una donación al archivo porque físicamente ya no sabía dónde ponerlas. Era un número muy elevado y bueno, es un destino que se le puede dar. Tocas un asunto muy sensible dentro del coleccionismo, que es la cuestión del orden y el espacio. ¿Cómo te organizas, Santiago, si llevas un inventario detallado con hojas Excel, como aconsejan los expertos? Bueno, en ese aspecto te tengo que decir que soy bastante desastre. No llevo, digamos, un gran control. El motivo es porque tengo parte de la colección en mi casa y parte de la colección en la casa de mis padres. Actualmente no vive nadie, pero allí continúo manteniendo prácticamente el 80% de la colección, todo lo que tiene un cierto volumen, lo que te comentaba de las bebidas, de las radios, de los pósters, todo este tipo de cosas. Los libros son muy voluminosos, entonces lo tengo depositado allí. Y en casa, digamos, en la casa en la que resido, pues tengo una pequeña parte de esa colección que normalmente son pues, las postales antiguas, las postales modernas y cosas así, digamos, que se pueden archivar dentro de un armario. Eso sí que lo mantengo aquí, pues fotos de jugadores, los cromos,
Todo lo que es de menos tamaño lo tengo, más o menos lo tengo clasificado, no tengo, digamos, nada informatizado ni con ningún archivo. Las postales sí que es lo que tengo más ordenado, porque hace unos años un par de coleccionistas locales hacen un catálogo de postales antiguas de Elche, y ese catálogo pues me vino para, digamos, clasificar toda la colección que hasta esa fecha no estaba ordenada. Pues por lo menos el tema de las postales sí que lo tengo muy, muy bien clasificado. Y el tema de los cromos de Elche también lo tengo, aunque no lo tengo referencia en ningún ordenador ni en una hoja de Excel, pero sí que lo tengo muy, muy ordenado. El resto ya te digo que está un poco más, entre comillas, desparramado por la habitación de soltero que tengo en casa de mis padres. Y dime, Santiago, ¿alguna vez has calculado la cantidad de objetos que has acumulado, una cifra aproximada entre postales, cromos, banderines, los libros? No sabría decirte, pero en el portal vuestro salía el total de compras efectuado. Yo creo que andaba ya por las 4.000, o sea que solo con el portal vuestro ya vaya casi 4.000 objetos. Y pues digamos en total, yo creo que entre lo heredado, lo comprado en mercadillos, yo creo que tirando un poco por la abajo me iría, yo creo que seguramente a unos 10.000 objetos, o sea, de ahí para arriba. Una cifra muy respetable, gusanillo coleccionista. ¿Has tenido alguna vez la tentación de abandonar alguna temática y sustituirla por otra nueva? Pues lamentablemente sí que he abandonado un par de cosas. Me abandoné, por ejemplo, el coleccionismo de sellos, porque era, digamos, un coleccionismo que ya era incluso, vamos, si estabas afiliado a lo que era el servicio filatélico, los conseguías, pero sellos prácticamente ya se usan muy poquitos. Entonces decidí, con la entrada al euro, decidí no seguir la colección de sellos. Y después, por otro lado, también tuve que abandonar otra afición, que era la de billetes locales emitidos durante la Guerra Civil. Mi abuelo también tenía, digamos, por motivos de los viajes que efectuaba y pasar, digamos, de un área republicana a un área nacional, tenía todo tipo de billetes, y al final lo tuve que abandonar porque los precios eran prohibitivos para mi bolsillo, que en aquella época era estudiante universitario, y lo que me sirvió fue pues un poco para venderlos y, digamos, invertir esas ventas en otros materiales que eran más asequibles, que podía permitirme en aquella época, cuando estaba trabajando todavía, y me permitieron adquirir pues postales antiguas, por ejemplo, que en aquella época tenían un precio más asequible. Sí que me quedé con los billetes locales, digamos, de Elche y la comarca, esos los he mantenido, pero billetes que tenía de prácticamente provincia de Alicante, especialmente, y algo de Valencia, me tuve que deshacer de ellos, con todo el dolor de corazón. Qué lástima, porque me consta que siguen siendo unos billetes muy buscados en la actualidad. ¿Y dices que te has planteado alguna vez vender alguna de tus colecciones? Bueno, no me lo he planteado. Lo que sí que me he planteado es un momento que no sabes dónde meter tantas cosas. Entonces, más que vender, lo que sí que me he planteado alguna vez es hacer alguna donación. Hacer donaciones, por ejemplo, tengo muchos carteles de fiestas, algunos enmarcados, y claro, eso ocupa un volumen importante. En casa no tengo ninguno colgado, los tengo todos en casa de mis padres. Entonces, lo que sí que he hecho ha sido ya, de hecho, he hecho ya alguna donación. Por ejemplo, aquí en lo que digamos es el comité que organiza el Misterio Elche, que está amparado por un patronato. Bueno, pues esto tiene una historia curiosa, porque después de la Guerra Civil decidieron relanzar el misterio, hicieron un concurso de carteles y hubo un ganador, un cartel ganador. Y hace unos años un historiador local muy importante, como seguidor de Todo Colección, Joan Castaño, hizo un artículo sobre ese concurso de carteles, y resulta que el cartel ganador no había ninguna imagen en ningún sitio. Nadie tenía una imagen del cartel ganador, ni la imprenta que lo imprimió, ni el patronato, nadie en el... Y cuando leí el artículo, yo dije, creo que tengo el cartel en casa. Y de hecho me acerqué a casa, busqué el cartel, y ahora mismo está ya colgado en la Casa de la Fiesta, que es la casa que tenemos aquí en Elche, donde se centra toda la organización del Misterio de Elche. Eso sí que me lo he planteado, más que vender, donar alguna cosa. Y bueno, no ha sido la única donación. En archivo también voy donando periódicamente pues postales que tengo repetidas, ese tipo de cosas. Vender, de momento no. Y Santiago, ¿qué te ha aportado el coleccionismo, en líneas generales? Bueno, pues en primer lugar, muchísimos amigos y muchísimas amistades. Por otro lado, pues conocimiento de mi ciudad, conocimiento de la historia de mi ciudad. Por ejemplo, a través de los sellos empecé a conocer pues muchísimas cosas. Yo me acuerdo que en aquella época yo veía un sello, el centenario, entonces centenario es esto, y de hecho todavía me acuerdo de los primeros sellos de la colección. O sea, en general, el coleccionismo pues, te permite adquirir conocimientos. Por ejemplo, las postales antiguas de Elche, pues vas viendo muchísimas obras arquitectónicas que han desaparecido y que hace 100 años pues estaban en pie.
Y bueno, eso a mí me produce una gran satisfacción, la verdad. Santiago, como el Santic en Todo Colección, eres un personaje muy valorado y respetado. ¿Tu última compra y venta en Todo Colección? Pues han sido cosas bastante modestas. Por ejemplo, la última compra que efectué, creo recordar que eran un lote de programas de cines locales de aquí de Elche. Soy coleccionista de programas de cine, pero siempre que tengan publicidad de cines locales al 2. Pues recientemente compré un lote de unos 20, 25 programas y esa fue la última compra. Ayer hice una compra también de cromos del Elche. Y después venta, pues no suelo vender mucho. Suelo vender cosas que a lo mejor me entran repetidas o que encuentro y me dan, por ejemplo, no sé, grima, tirarlas a la basura. Y entonces, por ejemplo, encontré limpiando en la casa de mis padres un sobre de programas de teatro. Mi padre y mi madre eran muy aficionados a ver teatro y zarzuela. Y bueno, puse varios programas en Todo Colección a la venta, pero a un precio simbólico. No para obtener dinero y esa es la última venta. Enhorabuena. Próximos proyectos. Bueno, aquí siempre tengo un proyecto desde hace un tiempo que no he realizado y ya me estoy planteando seriamente en realizar. Recientemente, hace un par de años, fue el centenario del Elche Club de Fútbol. Entonces pensaba que iba a haber una cantidad de efemérides terribles en la ciudad, pero la verdad que pasó sin pena ni gloria. Hubo una pequeña exposición de fotos antiguas y poco más, muy poco. Entonces ya en esa época me estaba planteando hacer un libro, no sobre la historia del Elche Club de Fútbol, sino sobre la historia de los cromos del Elche Club de Fútbol. Entonces, dado que la colección es bastante amplia, pues me estoy ya empezando a documentar sobre editoriales, en fin, todo lo que se ha publicado más o menos del Elche, y me gustaría hacer un libro sobre los cromos del Elche. Ese es el proyecto más inmediato. El otro ya es bucear en el archivo y buscar pues restos de mis antepasados del misterio de Elche que han sido, digamos, parte activa de la representación, al menos durante el siglo XIX y el siglo XX. Bueno, ahora en la actualidad todavía continuamos formando parte del misterio, no la parte visual, sino la parte que estamos en la tramoya, digamos, del cielo. Sabes que el misterio tiene una parte que es una bajada de aparatos, digamos, con cantores desde una cúpula de unos 30 metros de altura. Pues la familia continúa estando ahí detrás de la lona que separa la cúpula del crucero de la basílica, pues un poco indagar sobre los antepasados, que desempeñaron funciones en el misterio. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Ahora toca, Santiago, el minuto de oro, el de la reflexión o consejo para los y las coleccionistas que nos escuchan. Todo tuyo. Bueno, yo tampoco soy muy de dar consejos porque mi colección, ya te digo, que es muy diversa. Y siempre hay un refrán que dice que quien mucho abarca, poco aprieta. Pero bueno, yo el consejo más importante que daría sería pues tener un poco de paciencia, que cuando una cosa no la puedes comprar, acabará apareciendo antes o más tarde, pero aparecerá. Y el segundo consejo sería intentar, digamos, que las colecciones sean abiertas. Es decir, que mostremos la colección a la gente. No tener, digamos, nuestras colecciones metidas en un cajón, en casa y bajo llave, sino que cualquier estudioso, cualquier persona que tenga que hacer una exposición, un trabajo, que acuden a veces a los coleccionistas buscando información, que sean, digamos, sean los más abiertos posibles, que se le dé, digamos, la publicidad. Los archivos y las colecciones están precisamente para que la gente los conozca y se vean, no estén metidos en un cajón o en un armario y pasemos horas y horas viéndolo, pero después no tengan, digamos, repercusión a nivel de público. Yo trato, por ejemplo, de cualquier estudioso, cualquier historiador, cualquier persona que necesita cualquier cosa y contacta conmigo, intento dar todas las facilidades del mundo para que, digamos, lo que colecciono se conozca. Es mi consejo fundamental. Compartir la satisfacción de coleccionar, porque el coleccionismo es cultura. Santiago José Penalba Alberola, muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos, experiencias y recuerdos en el podcast de Todo Colección. Te deseamos larga vida y prosperidad, mucha prosperidad coleccionista. Muchas gracias y muy amable. Desde luego que los coleccionistas son unos personajes entrañables como Santiago, como José Luis Silleras, coleccionista de etiquetas de vino. Puedes escuchar su historia en el episodio 36 de Todo Colección. Y en el 73 no te pierdas la interesante conversación con Antonio Durán, que desde Villanueva del Trabuco nos habla de glucofilia, coleccionismo de sobres de azúcar y muchas recopilaciones más. También en sintonía con su localidad natal, que es Lanjarón, Juan Luis Ruiz Zamora, en el capítulo 154,
nos relata la compilación de todo lo relacionado con esta impresionante localidad granadina tan famosa por su agua. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast Todo Colección, te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Tu interacción nos apoya y es muy valiosa porque con ella compartes estas conversaciones que entendemos son singulares. Insisto en que si acabas de conocer nuestro programa y te interesa el coleccionismo, dispones de más de 200 episodios que tocan los asuntos coleccionistas de la A a la Z. Por eso, suscríbete al podcast del coleccionista, que es fácil, gratis y libre de impuestos. Y además te entretiene. Es más, si te apetece participar, escríbenos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma, nos ayudas a enriquecer esta plataforma que, gracias a colaboradores como tú, mantiene viva y coleando la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Ya sabes, cuídate mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago OTC, todo es más fácil, económico y sencillo, sobre todo sencillo. Además, ahora, con Envíos TC, vendas donde vendas, incluso en otras plataformas o para tus cuestiones personales, puedes hacer llegar tus paquetes a través de Envíos TC hasta con un 70% de ahorro respecto a las tarifas oficiales de correos. Aprovecha para hacerte vendedor o vendedora de Todo Colección ahora que es prácticamente gratis. Y puedes aprovechar todas estas ventajas. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los mejores recuerdos, los recuerdos también de tu ciudad. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.